Fondo Multi-E de BF1, ganador primer lugar del premio Morningstar, presenta. Martes, mi querido amigo Arnulfo Rodríguez. Arnulfo, bienvenido después de esas excelentes vacaciones que te tomaste, mi querido Arnulfo. ¿Qué tal, Paul? Buenas noches. Sí, afortunadamente muy interesantes. La verdad, yo te seguía todos los días a través de las redes sociales y qué envidia me dabas, mi querido Arnulfo. Vaya, gracias, Paul. Pues ahí pendiente también de ustedes desde allá. Muchas gracias, Arnulfo. Oye, pues bueno, vamos a platicar de unos temas bien interesantes. Mañana hay decisión de política monetaria en Estados Unidos. La expectativa, 75 puntos más a la tasa de referencia en nuestro país, en nuestro vecino país. El tema del crédito bancario, del cual vamos a hablar también, mi querido Arnulfo. Y pues bueno, hay algunas expectativas que tienen hoy en el Banco de México los analistas de la iniciativa privada de cerrar este año con una fuerte inflación y pues bueno, una tasa de referencia también en México que podría alcanzar los 10.50, pues teniendo en cuenta que iríamos un poco parejo con la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque por ahí Gerardo Esquivel decía que no los íbamos a seguir, mi querido Arnulfo. Sí, bueno, comencemos por la Reserva Federal. Pues más que una expectativa, yo creo que es casi una certeza el incremento de 3/4 de punto porcentual que se llevará a cabo mañana. Con esto la tasa de la Reserva Federal pasaría de 3,25 a 4%, y es un incremento ya muy importante porque sería el cuarto consecutivo de 75 puntos base. Con esto, en el año, el costo del dinero en el sistema interbancario de Estados Unidos se habrá incrementado 16 veces en el año. Por eso hay un temor de que esto pueda inducir una recesión. Y Claro. efectivamente creo que los mercados tomarán bien este incremento a pesar de lo duro que es. Y lo relevante va a ser el mensaje de Jerome Powell sobre si en diciembre dan otro apretón de tuerca de 3/4 de punto o serían solo por medio punto. ¿Y tú qué opinas? ¿Seguiríamos a la Reserva Federal de Estados Unidos? Porque te comentaba, Gerardo Esquivel decía que es tiempo que México se desmarque de la Reserva Federal. Yo desde que lo comentó me dio un poquito de risa, pero ¿tú cómo lo ves, mi querido Arnulfo? Bueno, el subgobernador Gerardo Esquivel ha tenido una posición muy dovish, diríamos, si se tratara del Comité de la Reserva Federal, es decir, muy sesgada a las tasas de interés bajas. Y bueno, pues se mantiene en su posición y su opinión. Creo que sería incluso es posible, porque la fortaleza del tipo de cambio podría permitirle al Banco de México disociarse un poquito de la Reserva Federal. O sea, es posible, pero no creo que sea deseable. Mantener las condiciones de paridad internacional de tasa de interés es necesario porque eh, a pesar de que el tipo de cambio está fuerte, existe una salida continua de inversión extranjera de cartera que eventualmente puede impactar en la paridad cambiaria y en la inflación. Si vemos los datos del peso del cierre, y te lo comento porque mañana los mercados van a estar muy atentos a la decisión de política monetaria de Estados Unidos, el peso se ha mantenido entre una de las monedas más fuertes a escala mundial, en monedas en las cuales se realiza comercio. Hoy, si no mal recuerdo, estaba como en 19.84 cerró, ha mantenido un par de días interesantes. Mañana, dependiendo de cómo se suba la tasa de referencia, ¿cómo ves tú los mercados, Arnulfo? Fíjate que yo veo los mercados optimistas. ¿Por qué? Porque este incremento ya de 75 puntos bases en la tasa de la Reserva Federal ya está descontado, incluso más allá, está descontado el de 3/4 de puntos de mañana y otro de 3/4 de diciembre. Por eso, si se da, pues se va a ver como algo sano. Ujú. Me refiero a los mercados bursátiles. Y si en el comentario que acompaña la medida se deja entrever que no sería tan fuerte el alza de diciembre, continuaríamos con el rally que comenzó en octubre y que se está prolongando en octubre en los mercados bursátiles, con especial atractivo en la bolsa local. Para Banco de México, bueno, pues hay que prestar atención. Yo creo que sería y será inevitable que la Junta de Gobierno replique este primer incremento de 75 puntos base, y me sumaría a la expectativa de un cierre de 10,5%. Ahora, esto no está siendo suficiente para detener la inflación. La inflación subyacente simple y sencillamente no da trazas de Ujú. descender, a diferencia de la inflación general que apoyada quizá en el subsidio
a la gasolina o en los pactos para controlar precios agropecuarios, pues a lo mejor tiene alguna reducción. Sin embargo, la subyacente está firme y allí Banco de México tiene todavía mucha tarea que hacer. Claro. Arnulfo, déjame pasar este tema sobre el crecimiento de la economía mexicana en el tercer trimestre del año, 4.2% anual, un crecimiento no esperado por los analistas. Bien lo comentas tú, apoyado por el tema del crédito bancario, pero déjame liarlo con el tema de las tasas. La semana pasada, justo el viernes pasado, BBVA también anunciaba en su reporte financiero que el número de mexicanos que estaba solicitando tarjetas de crédito había subido bastante. ¿Hasta qué punto el crédito al consumo, el crédito bancario, va a seguir creciendo cuando tenemos estas altas tasas de referencia, en el caso de la política monetaria en México y de Estados Unidos, que a final de cuentas también se traslada al usuario o al consumidor, Arnulfo? Sí, mira, la economía va muy bien. La verdad está siendo un buen año. La primera mitad del año, el crecimiento estuvo impulsado por la industria manufacturera, el sector Ujú. exportador. Y la sorpresa interesante del tercer trimestre es que se desacelera la industria manufacturera, pero el sector servicios y el comercio crecen. Y crecen de manera importante y le dan sustento y un componente inercial al crecimiento económico que nos permite anticipar un buen año en general, es decir, el cuarto trimestre también será bueno y viene apoyado por la demanda agregada. Quiere decir que la gente en México, a pesar de la inflación, tiene dinero, que el ingreso disponible no se ha visto erosionado y que se pueden pagar esas altas tasas de interés. De hecho, el crédito efectivamente vía tarjetas de crédito en septiembre creció casi 7% anual. Es el segundo mayor incremento desde 2022. En una expresión coloquial, hay lana en la economía, incluso lana para pagar estas tasas de interés más altas. Quizá la medida para contener esta demanda agregada tendría que recurrir a otro instrumental de la política monetaria. ¿Tú te acuerdas que cuando inició la pandemia redujeron a cero el depósito obligatorio de los bancos en el Banco de México? No, pues si Ujú. las tasas no están resultando, pues podría quizás el Banco de México ir hacia una medida de reducción de liquidez tan directa y contundente como, quizá de forma muy moderada, pero volver a instaurar el depósito obligatorio de la banca en Banco de México. Antes que nos acabe el tiempo, déjame hacerte esta pregunta, Arnulfo. Comentabas, y la mayoría de los analistas lo ven, tercer trimestre del año, muy buen crecimiento de la economía mexicana, cuarto trimestre del año, un crecimiento también importante, pero ven para 2023 pues una debacle en el crecimiento debido a la posible recesión que hay en Estados Unidos y que impacta a México. ¿Tú cómo ves 2023? Pues creo que los agoreros del desastre se van a llevar una sorpresa. Mira, el crecimiento de Estados Unidos en el tercer trimestre también fue una sorpresa positiva. Fue de Ujú. 0.6%. Quizá la cifra trimestre a trimestre no dice mucho, pero sí rompe 2 meses de crecimiento negativo de casi cero y repone el valor de la producción que se había perdido en la primera mitad del año. O sea que Estados Unidos no está en recesión, está en una desaceleración y que se pudiera inducir una recesión, pues sería equivalente a un coche que pues va caminando a gran velocidad hacia una pared. No más que este coche lleva un piloto y puede meter el freno o puede girar el volante y Claro. evitar este choque. Y este piloto es la Reserva Federal de Estados Unidos. Por eso veo optimismo en la decisión de mañana, es decir, subirían los 75 puntos base y podrían anunciar alguna intención de atemperar las siguientes alzas en la tasa. Esto con el propósito de que el rezago de la política monetaria no induzca tal recesión económica. Yo creo que es esa característica. La recesión no es inevitable, no viene dada, se tienen las herramientas de política económica y Estados Unidos es, a final de cuentas, el principal beneficiario de un mundo que hoy en día está muy desordenado. Y México, en su vinculación con Estados Unidos y en que tiene unas cuentas macroeconómicas bastante bien balanceadas, pues también se presenta atractivo en un mundo que está hecho un desastre con la guerra que hay en Europa, Alemania con una posible recesión, China en guerra económica con Estados Unidos. Ujú. Bueno, pues en todo este contexto, países que se están beneficiando tanto de flujos de inversión como de mayor crecimiento, pues son los de América del Norte.
Mi querido Arnulfo, ojalá todo lo que nos estés contando sea cierto. Yo sé que sí, porque por algo eres el director de análisis de Banco Multiva. Pero bueno, ya estaremos viendo lo que pasa en el resto del año. Me dio mucho gusto saludarte. Bienvenido nuevamente, Arnulfo, y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, querido Paul. Un abrazo fuerte. Fuerte abrazo, mi querido Arnulfo. Pues bueno, lo tiene el director de análisis de Banco Multiva, Arnulfo Rodríguez. Nosotros nos vamos despidiendo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Fondo Multi-E de BF1, ganador primer lugar del premio Morningstar, presentó.